Cuando un presidente municipal como Carlos Manso pide seguridad, protección y justicia, Morena lo deja vulnerable y terminan muchas veces, sí, cometiendo un homicidio. ¿Sabes qué me dijo el hermano de Carlos Manso hace unos días aquí? Que ojalá y dejaran de utilizar la tragedia del homicidio de Carlos Manso y la tragedia de su familia con tintes políticos. Ojalá le hubieran dado seguridad en este gobierno porque él la solicitó. Bueno, nada más te cuento lo que me dijo. Y pidió a los partidos políticos seguridad no ponerse un sombrero que no les corresponde. Ni siquiera en la presidencia de la República del tirarse y hacerse la víctima de nuevo de la alcaldesa. Y hablando de doble moral, hablemos de Rocha Moya y cómo no piden lo mismo para Maru Campos. Son dos gobernadores que están acusados de violar la ley y la doble moral de la derecha otra vez. Rocha Moya ya pidió licencia, está siendo investigado. Maru Campos no se ha presentado al Congreso local, no se ha presentado al Senado a dar la información que se pide. ¿Por qué no son congruentes? Si los dos violaron la ley, ¿por qué no que los dos se enfrenten a la justicia? Ah, no. Para ellos, la justicia es parcial. A mí lo que me sorprende es la respuesta de la alcaldesa, porque es una alcaldesa que se queda atrás, siempre prepotente, se queda en el vidrio, la graba, la ataca. O sea, la respuesta de la alcaldesa también fue atacar a la senadora. Ella estaba en su vehículo. No, pero sacó un video atacando a la senadora. Entonces dices, bueno, narrando si no lo que tiene pasaba. razón, si no tiene razón la senadora, ¿para qué le contesta así? ¿Para qué se tira otra vez que es víctima de persecuciones? La senadora tampoco le estaba persiguiendo. La senadora fue a hacer otra actividad a la alcaldía y se la encontró. Y esta cosa de que se tira al piso todo el tiempo, la alcaldesa... Bueno, nada más rápido, en 10 segundos si me puede responder esta pregunta. Si esto lo hubieran hecho a alguna alcaldesa o alcalde de Morena, ¿ese sería tu discurso? ¿El mismo, igualito? Sí, que la ciudadanía juzgue. A ver, vamos contigo, Luisa Gutiérrez Ureña. Presidente del PAN. Así es. México. Oye, a ver, a mí lo único que me preocupa es de manera reiterada el comportamiento de esta senadora, que un día le dice narcopresidenta a Claudia Sheinbaum, pero cuando la recibe en Morena, entonces ya quiere borrar todas esas porras y esas victorias que se aventó en la típica ley. Todavía están los videos, pueden checarlos, hace menos de 2 años que se lo aventó. Pero eso sí, cuando buscó cobijo, cuando buscó el cambio, pues, se fue a un partido político igual, o sea, simple y sencillamente en una actitud pues, come cuando hay, ¿no? Lo cierto es que es una senadora, faltiza. Lo cierto es que es una senadora que tiene 62 ausencias a votaciones. Eso sí es bien relevante. ¿Por qué? Porque se trata del trabajo que tiene que hacer en el Senado de la República. Es impresionante cómo, pues sí, escupió para el cielo, porque cuando hace esto solamente reveló las ausencias que tiene, la incongruencia que tiene al utilizar collares tan caros, los cuales no les da con el sueldo que tiene. Pero a ver, la o sea, incongruencia. es que es una doble moral. Yo te dejé hablar, No, yo te dejé hablar. Es que sí, a ver, exacto, es una doble moral. También Porque al final, espérame. Cuatro camionetas. Vamos a apagar los micrófonos y los volvemos a prender. Te quedan 20 segundos, Luisa. Sí le pido respeto y yo entiendo que es un problema complejo en Morena, no solamente por el tema de Cintia López Castro, sino por muchas y muchos de Morena con enriquecimiento inexplicable, que al final del día, pues, quien promovió la austeridad fue Morena. Quien tendría que cumplirlo es Morena. Ojalá y los asuntos se dejaran de tratar como juicios sumarios, las descalificaciones, los ataques, el esconder la cabeza debajo de la mesa para nada más salir y aventar una pedrada para volver a esconder la mano después. Me parece que si se tratara con la dimensión adecuada, pues podríamos avanzar mucho más en una democracia como la nuestra, en donde, como en cualquier democracia, lo que tiene que prevalecer es el diálogo. Tania Larios, me parece que hizo mal la senadora de Morena al meter una posverdad en redes sociales. En este caso, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo La Vega, en efecto grabó desde su teléfono, pero blurrió la cara de la senadora. Y sí hay muchas cosas que se les puede señalar a Alessandra Rojo La Vega sobre su gobernanza en Cuauhtémoc, pero esta no es una de ellas. Yo no veo para qué alimentar con posverdad el algoritmo que de por sí es como un caníbal, Tania. Sí, fue una descalificación escandalosa, personal, burda, que no era ni objetiva ni era al tema sobre el gobierno, la gobernabilidad, el estado de las calles, de la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces se va a lo personal, se va al acoso, y si esa conducta la tuviera cualquier personaje de oposición a cualquier funcionario, de irlo a perseguir y a señalar, a agredir y a acosear, sin duda sería criticado, y yo creo que sería correctamente. También agregar que el día de hoy lo que también hizo fue llevar unas flores al monumento de Cuauhtémoc en la alcaldía Cuauhtémoc, cosa que me extraña, que por qué no había hecho antes. O sea, lleva ella, se supone que haciendo política unos 20, 25 años, ya está bastante grande, pero no había hecho jamás eso. Entonces es parte de una narrativa que no tiene, parte de un trabajo territorial que no tiene, parte también de una agenda que digamos que es senadora, debe ser legislativa, una agenda de gestiones. ¿Por qué no están poniéndose a trabajar la senadora de Morena? Y lo único que está haciendo, yo creo que ahorita es perjudicar al propio Morena con sus actitudes. Y bueno, regreso a lo que decía hace unos segundos, ¿no? La reflexión y el ataque. Perdón, Tania, pero viene el ataque. Yo creo que así no vamos a poder avanzar. Cecilia Vadillo. A ver, yo sin duda siempre voy a cuestionar el tema que mencionas de la posverdad,
pero también tenemos que ser muy autocríticos. O sea, aquí hay una persona en esta mesa que llevó una imagen de inteligencia artificial a un debate y dijo que era, Luisa, la verdad, qué dije? no existe. Y dijo que era una cosa que es ¿Y real. qué dije? Acabo de ver un video de Acción Nacional, de una vocera joven de Acción Nacional, que está plagado de inteligencia artificial. Entonces, Como Claudia si Sheinbaum vamos a cuando habló criticar, de la si vamos abolición a del criticar canadiense. y vamos a poner estándares Por favor, morales, Luisa, sí. hay que hacerlo parejo, porque también critican la austeridad. Nadie habla de las camionetas que trae Alessandra, de los escoltas que trae Alessandra, quien se los ha encontrado en la calle. Bueno, a esa mujer no se le puede acercar nadie, está llena, rodeada de escoltas. Eso no, ese tipo de austeridad, ese tipo de austeridad no les importa. La cercanía al pueblo no les importa. Se le acercaron a cuestionarla y ella decide grabar y atacar a la persona y hacerse la víctima. Es una persona que ataca, pero cuando a ella se le cuestiona, ella entonces se hace la víctima. Tiro por viaje. Entonces yo creo que hay que tener mucha calidad moral para venir a hablar así de los demás y también autojuzgarse. Claro. A ver, vamos contigo. Luisa Gutiérrez Oreña, un minuto porque se nos está acabando el debate. Conste que no me vas a interrumpir. A ver, creo que en estos tiempos de la posverdad es bien importante aprender la lección todas y todos. Y por eso también llamaría yo a la Presidenta de la República a no presentar imágenes del AIFA modificados con inteligencia artificial para justificar, claro que sí, para justificar que había gente. También no presentar imágenes para decir que respecto a la detención del canadiense en territorio nacional por parte de fuerzas estadounidenses y decir que en realidad el canadiense se había ido a entregar cuando la misma la embajada dijo que no. Y respecto al tema que mencionas, qué bueno que lo traes a colación, porque fíjate que llegaron aviones sin, a pesar de que se hizo la solicitud por parte de Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, no se llevó a cabo la votación en el Congreso, por lo tanto nunca tuvo la autorización federal estas fuerzas estadounidenses, pudiendo entrar incluso la misma secretaria de Gobernación a la Presidenta de la República en traición a la patria, si así se sigue con los temas con Maru Campos. Y bueno, pues seguimos con acusaciones de un lado para otro. Mi papá es bombero, pero mi papá es policía, pero el mío es más grande, pero el mío tiene barba. Tania Larios, son temas, todos los que se han mencionado en esta mesa, que tienen que atenderse. Pero siempre, o casi siempre, sale del tema que convoca al debate otros temas satélites como mecanismo de defensa de cada uno de los grupos políticos para evadir respuestas. Nosotros estamos señalando cosas muy serias sobre las mentiras que se están diciendo, los agravios. Creo que señalar las camionetas que tiene un funcionario no, cuando ha vivido y sufrido atentados contra su vida, pueden ser muy poco serios. Al final sabemos que las autoridades tienen que usar camionetas blindadas porque México está más inseguro que nunca, así lo dice la presidenta, y no recriminamos que la presidenta de la República, más los jueces del bienestar, más todos los funcionarios que podemos iluminar, inclusive Rocha Moya, donde Morena le dio más de 10 camionetas blindadas para su seguridad, donde el ejército, la marina, todos lo están cuidando como si fuera un objetivo nacional, cuando, oigan, lo que deberían de hacer es aprenderlo y extraditarlo a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Entonces, ahí sí nos escandalizan, pero cuando un activista, cuando una madre buscadora, cuando un presidente municipal como Carlos Manso pide seguridad, protección y justicia, Morena lo deja vulnerable y terminan muchas veces, sí, cometiendo un homicidio. ¿Sabes qué me dijo el hermano de Carlos Manso hace unos días aquí? Que ojalá y dejaran de utilizar la tragedia del homicidio de Carlos Manso y la tragedia de su familia con tintes políticos. Ojalá le hubieran dado seguridad en este gobierno porque él la solicitó. Bueno, nada más te cuento lo que me dijo. Y pidió a los partidos políticos no seguridad ponerse un sombrero que no les protección. corresponde. Cecilia Vadillo, un minuto. Mira, yo creo que aquí se revela de cuerpo entero la oposición. No ha cambiado nada diciendo que los políticos tienen que tener camionetas caras, camionetas blindadas. Eso hace Morena. Justificando esa lejanía del pueblo. Andrés Manuel y Claudia son ejemplos de cómo se puede ser cercano, de cómo se puede caminar en sus coches en las carreteras, y la vez que no vemos estos desplantes ni siquiera en la presidencia de la República, el tirarse y hacerse la víctima de nuevo de la alcaldesa. Y hablando de doble moral, hablemos de Rocha Moya y cómo no piden lo mismo para Maru Campos. Son dos gobernadores que están acusados de violar la ley y la doble moral de la derecha otra vez. Rocha Moya ya pidió licencia, está siendo investigado. Maru Campos no se ha presentado al Congreso local, no se ha presentado al Senado a dar la información que se pide. ¿Por qué no son congruentes? Si los dos violaron la ley, ¿por qué no que los dos se enfrenten a la justicia? Ah, no. Para ellos la justicia es parcial. Ahí está, medio minuto para cerrar, Luisa Gutiérrez Oreña. Bueno, sí son cosas distintas. Uno está acusado de nexos con el crimen organizado y la otra combatió al crimen organizado. Más bien hay que pensar, violó la soberanía. Hay que pensar a quién o qué negocio reventó, porque tomemos en consideración que al desmantelar este narcolaboratorio, por supuesto que se metió con intereses económicos. No sabemos si de Pérez Cuellar, que hoy aspira a ser gobernador, o incluso de Adán Augusto, que está propiciando también la candidatura de la senadora Andrea Chávez. Lo cierto es que son dos cosas distintas. Uno lo combate, el otro es parte del crimen organizado. Y bueno, seguiremos debatiendo. Lo haremos sobre supuestos, con acusaciones como de fiscal, sin pruebas,